¿Me escucha ahora? Ahora sí, Ah, es que se había perdido la conexión. Usted es el pastor Jairo, ¿no? sí, Jairo es su nombre. Jairo. Ah, Jairo, Jairo, Jairo. Tengo un amigo que también se llama Jairo, igual que usted. ¿De dónde? No, él es cubano, usted no lo conoce. Oh, ok. Bueno, pastor Jairo, usted me había dicho que la palabra espíritu aparece en Juan capítulo 1, verso 1, aplicado a Jesús, ¿no? Ajá. No aplicada a Jesús. Aparece como el verbo. Sí, pero la palabra logos significa discurso, significa palabra, Ujú. significa escritura, pero la palabra logos no es traducido etimológicamente en un léxico griego como espíritu. La palabra espíritu es neuma. Es O, neuma, pero aparece en dos formas. Depende si tú lo estás leyendo en hebreo o en el griego. En griego aparece como ruach. sí, En pero donde aparece en Génesis. exacto, ruach es espíritu en hebreo, pero en el griego es neuma, pero neuma no aparece en Juan 1, en Juan 1:1. Si usted va a un interlineal griego-español, no sé si usted ha visto este interlineal, Francisco La Cueva, griego-español, ¿lo ha visto? Lo he visto, pero no lo he leído. Bueno, No lo he leído. en el interlineal, cuando usted va al interlineal griego, por el doctor Francisco La Cueva, va a darse cuenta que hay varias palabras griegas. Y una de esas es logos. Por ejemplo, cuando usted va al griego dice en arge, en hologos, kai hologos, en prontoseon, kaiseos, en hologos. Ahí aparece el sustantivo arge, que significa principio, origen y En comienzo. promise. ¿Eh? Dígame. Arge es un sustantivo Exacto. que significa principio, significa origen y comienzo. Y después el otro sustantivo que aparece es logos, que es la palabra que le estaba diciendo, que significa discurso, significa escritura, palabra, que se le aplica a Cristo. Y después el otro sustantivo que aparece es seos, que es aplicado tanto al Padre y como al Hijo. O sea, en la segunda cláusula y en la Zeus tercera como cláusula. padre a Dios. Ajá. Pues tú te estás basando en el En el idioma griego, griego en el griego o en koiné. hebreo. Porque hebreo No, no, también en el aparece hebreo no. No, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, en principalmente. griego. Pero bueno, lo que le estoy diciendo, pastor, hay dos sustantivos seos. Uno es aplicado al Padre y el otro es aplicado al Hijo. En la segunda cápsula, Ajá. donde dice que el verbo estaba con Dios, ese Dios, que es el Padre, tiene un artículo determinado antecedido al sustantivo seos. O sea, el texto Sí. diría que el verbo, el logos, estaría con el Dios, porque tiene un artículo. Claro, cuando usted lo translitera al español, el artículo se omite, no se escribe el Dios. Pero en griego, se dice el Dios. Ahora, el segundo sustantivo seos aparece aplicado al Hijo. Ok. Es donde el texto dice y Dios era el verbo. Ese Dios que es aplicado al Hijo, al Logos, no tiene artículo determinado precedido. No lo tiene. No lo tiene. Mi pregunta es esta hacia usted, que quizás usted ha estudiado en los seminarios teológicos y tiene alguna información sobre Juan capítulo 1, verso 1. El apóstol Juan fue el que escribió este evangelio. Si el apóstol Juan entendía que Jesús fuera el Padre, como usted me citó anteriormente, Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno, el artículo determinado que aparece aplicado al Padre, donde dice proston seon, tendría que venir el mismo artículo aplicado al Hijo. Y mi premisa es por qué al Hijo el título Dios no está precedido con artículo y al Padre sí. Es mi pregunta. Ok, acuérdate que yo te escribí a ti, te dije muy fácil de explicar espiritualmente, pero teológicamente tiene muchos problemas. Depende, tú debes saber de que Juan cuando escribía y hablaba según él entendía. Mateo, Marcos y Lucas, cada uno en su propia opinión. De hecho, los cuatro evangelios son sinópticos. Cada Sí. uno expresa de la forma en la que la mira. ¿Usted sabe Por qué ejemplo, significa sinóptico? perdón,
¿Sabe qué significa la palabra sinóptico? Que apuntan al mismo sentido. Mirando juntamente. Mirando juntamente. Efectivamente, ajá. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Es como cuando tú miras un accidente y hay varias personas en la misma esquina del accidente. El que estaba del lado derecho va a decir, mira, venía muy rápido el vehículo, frenó, él quiso esquivarlo, pero le dio. El que estaba en esta esquina dice, mira, venía muy rápido, no le dio tiempo a esquivarlo, pero le dio. Siempre al final va a escuchar la palabra le dio. ¿Me entiendes? Sí. Aunque todo expliquen diferente, pero le dio. Esto ocurre en la palabra. Toda la palabra tiene solo un efecto espiritual, no literal. Por eso Pablo dice, la mucha letra mata. Porque si nos basamos mucho en la teología, basamos mucho en la letra, nunca vamos a entender el concepto. Por ejemplo, no estamos hablando de teología, estamos hablando de etimología, morfogramática del griego. Exacto, pero ahí quiero llevarte, ahí quiero llegar. Para que entienda, estamos hablando de lo que se está omitiendo en la Biblia. ¿Ok? Y hay mucho precepto en esto. Por ejemplo, a veces, vamos al principio de Génesis. ¿Qué tú crees de la creación? Sí, pero hablar de Génesis ahora estaríamos saltando estamos desconcentrándonos del texto de Juan capítulo 1, verso 1. No, es para que tú veas todo lo que se omite. A ver, dígame sobre o sea, no sea extenso, o sea, hágame su explicación concreta. Condénsame la idea. A ver, dígame lo que usted quiere explicarme en Génesis. Ok, lo que te quiero explicar, por ejemplo, en Génesis, que se omiten un montón de cosas. Por ejemplo, vemos en Génesis que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exacto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vacía. Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estamos viendo dos personas diferentes. ¿Okay? Está el espíritu solo, no está Dios allí. Después vemos al príncipe de Dios y Dios comenzó a hablar. Pero el mismo espíritu se movía sobre la misma faz de las aguas. Aquí lo estamos viendo separado. Cae lo mismo que tú me estás diciendo ahora mismo. ¿Entiendes? No vamos a poder probar una trinidad literalmente, ¿ok? Simplemente porque Jesús explicaba o lo decía. No, lo que yo quiero probar en Juan capítulo 1, verso 1, que hay traducciones bíblicas. No necesariamente, yo soy testigo de Jehová. Usted está hablando con un testigo de Jehová. No necesariamente hay traducciones como la traducción de Nuevo Mundo que traduce Juan capítulo 1, verso 1 y la palabra era un Dios. Hay traducciones que no son de los testigos de Jehová que traducen la palabra era divina, la palabra era poderosa y la palabra era un Dios. La palabra Dios en Juan capítulo 1, verso 1, aplicado a Cristo, pasa a ser un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, el niño es bueno, el sustantivo es niño, pero el adjetivo es bueno. Si yo digo, el niño es un bueno, estoy calificando a ese niño con una cualidad de que es bueno. Cuando vamos a la Biblia, en Juan capítulo 1, verso 1, donde dice Kai Seos en Jologo, el segundo Seos, que es aplicado a Cristo, no tiene artículo, pasa a ser un predicado nominal indefinido. Hay traducciones que traducen y un Dios era el verbo o la palabra aplicado a Cristo. No necesariamente la traducción de los testigos de Jehová lo traduce de esa forma. Hay traducciones evangélicas y traducciones presbiterianas que traducen y un Dios era el verbo. Por eso es muy importante, es muy importante, pastor, determinar en el griego si realmente Cristo es un Dios o es el Padre o el Dios Todopoderoso. Por eso es que le hice mi premisa. Porque realmente en el griego la palabra Seo aplicado a Cristo no tiene artículo y al Padre sí tiene artículo en la segunda cláusula donde dice que el Logo estaba con el Padre. Es mi pregunta hacia usted. Ok. Si nos basamos en la palabra de Jesús, él dice que él y el Padre eran uno. Sí, pero eso es Juan 10:30, estamos hablando de Juan 1:1. ¿Por qué Juan 1:1 hay traducciones bíblicas que traduce que la palabra era un Dios? Es mi premisa. Entiendo lo que tú me dices. Sí. La que yo tengo, yo uso Reina Valera 95 para estudio. Uso la Reina Valera del 38. Sí, yo la tengo. Y a veces la uso. Sí, es la mejor, para mí es la mejor.
está exactamente como tú me lo estás diciendo. ¿Entiendes? Pero vuelvo y te digo lo mismo. En una faceta escritural, si lo escribió de esta forma Juan, o Juan tenía un precepto diferente de creencia, ahora mismo tú me dices... Déjeme hacer una pregunta a usted, Jairo. ¿Usted es teólogo? Un poquito. Estudia teología, ¿no? ¿Ha pasado seminario de teología? Sí. Sí, porque veo detrás de usted un librero, tiene el Strong, me parece que es el comentario de McDonald's, ¿no? Tiene algunos léxicos. Josefo. Sí, de Josefo, pero tiene varios léxicos, por lo que estoy mirando. Sí, tengo varios tomos. ¿No tiene ningún interlineal ahí? ¿Ningún texto griego tiene ahí usted? ¿No tiene ningún texto griego? Tengo en la oficina. Ah, en la oficina. Pero bueno, Sí. a lo que iba. Cuando usted va gramaticalmente, en la gramática griega existe los llamados predicados nominales. ¿Usted sabe qué cosa es un predicado nominal en el griego? Sí. ¿Qué significa para usted un predicado nominal en el griego? ¿Cómo te digo en español? Es algo, tengo la palabra, algo que se supone. No. Un predicado nominal, ¿qué cosa es para usted? Predicado nominal. En una oración. No. En una oración. Sí, un predicado nominal. ¿Qué significa para usted? No. ¿Cómo usted define un predicado nominal? No sé cómo tú. ¿Qué es? Predicado. Por ejemplo, yo entiendo en el griego que los predicados nominales en una oración de la sintaxis o morfológica, ¿no? Tiene que ver cuando el sustantivo es el complemento de un verbo copulativo. Por ejemplo, la palabra en es un verbo imperfecto. Cuando usted va a la tercera cláusula de Juan capítulo 1, donde dice kaiseos en hologo, ese en es un verbo copulativo en griego que es un verbo imperfecto de tercera persona, que puede significar era o estaba. O sea, el verbo era el logos, o un dios era el verbo. En es un verbo copulativo del verbo eimi, ser o estar. Es el verbo to be en inglés. Sí, el verbo ser o estar. Exacto. Entonces en el griego el predicado nominal es un sustantivo en la posición predicativa en relación con un verbo. Y el predicado o complemento de un verbo copulativo siempre tiene el mismo caso en el caso del sujeto, en la oración donde dice hologos, referente al sujeto, al hijo. Ok, ¿tú quieres basarte en la gramática o quieres basarte en la religión? No, en la gramática. La gramática exige que Jesucristo es un Dios, no Dios. Ok. Nosotros lo predicamos como Dios. Pero la gramática en Juan 1.1 exige un artículo indeterminado cuando un complemento predicativo antecede a un verbo copulativo. Un predicado nominal antecede a un verbo copulativo, es indefinido. Por ejemplo, ¿usted tiene su Biblia ahí? Sí. Usted puede buscar Hechos 28.4. Un caso que le voy a poner. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 28, verso 4. Hechos 28.4. Ok. Cuando los naturales vieron la víbora cortando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar. La justicia no lo dejará ir. Ajá, cuando usted va a Hechos 28.4, es el relato de Pablo que lo muerde la serpiente en la isla de Malta, ¿no? En Marta. Pero gramaticalmente usted va a leer ahí, por ejemplo, dice que los nativos vieron colgando a la bestia de la mano de él.
y de días, y decían sin duda, un asesino es el hombre. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? ¿Del 60? Esto dice, cuando los naturales vieron la víbora, Ajá. no la bestia, tú dijiste la bestia. Bueno, en el griego puede significar bestia también. Okay, acuérdate que una palabra, un verso tiene 4 significados. Exacto, estoy de acuerdo con usted. Eso se llama semántica. Exacto, exacto. ¿Ah? Eso se llama semántica. Ajá. Sí, ok. De sus manos decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no, ok, deja vivir. Ajá. Dice que este hombre es homicida. Cuando usted va a otras traducciones, como la versión internacional y la Biblia de las Américas, traduce este hombre es un homicida. Por ejemplo, en este interlineal, yo se lo voy a leer textualmente, el interlineal que se utiliza en la iglesia de usted. ¿Usted es pentecostal, bautista, metodista? Evangélico. Eh, es Pentecostal no es una denominación. evangélico. Bueno, hay denominaciones que se llaman pentecostales, ajá. Esos son concilios. Ya, eso no. Exacto. Bueno, usted como pastor evangélico, en este interlineal, usted puede buscarlo después en Hechos 28.4, que la sintaxis griega, por ejemplo, en Hechos 28.4, dice la parte importante que quiero resaltar. Dice, un asesino es el hombre este. En griego sería phoneos, estin, ho, antropos, autos. La palabra phoneos es un sustantivo que significa asesino. Cuando se translitera al español es un. Aquí este sustantivo en interlineal lo pone como un asesino. Después sigue el verbo es un verbo en griego que es estin, que es la misma clasificación del mismo verbo que aparece en Juan capítulo 1, verso 1, donde dice kaiseos en hologos. En, el verbo imperfecto, transmite la idea de un verbo copulativo, el mismo verbo copulativo que aparece en Hechos 28.4. Estin es un verbo copulativo, o sea, foneo, estin, ho, antropos, autos. Un asesino es el hombre. Ahí vemos la misma estructura gramatical que aparece en Juan capítulo 1, verso 1, en la tercera cláusula o oración coordinada. O sea, un Dios era el Logos y un asesino era el hombre. O sea que el texto de Juan capítulo 1, verso 1 se puede traducir un Dios era el verbo. Porque la gramática de Hechos 28.6 exige que un predicado nominal, cuando antecede un verbo copulativo, es indefinido. Hay muchos ejemplos donde un complemento predicativo o predicado nominal, cuando antecede a un verbo copulativo griego, es indeterminado. Por eso hay traducciones. Fuera de la escritura y de la semántica y todo lo que tú me estás explicando, de la forma que lo escribieron, está bien escrito. Porque Pablo era un asesino. Sí, pero estamos viendo el problema gramatical, de la morfogramática, de la sintaxis griega, del griego koiné. Acuérdese que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Sí, estamos hablando de gramática que... Nada más. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿qué es más importante? ¿El griego como el hebreo o realmente las traducciones al castellano, en español, como se han traducido en inglés, en alemán, en francés, en otros idiomas? ¿Qué es más importante para usted? Para mí siempre ha sido el griego. Entonces, No la traducción. debemos creerle más lo que escribieron los apóstoles, la misma gramática griega, que las mismas traducciones al español, porque hay traducciones en paráfrasis que están distorsionadas. Por ejemplo, usted como pastor debe saber que 1 Juan 5.7 es un texto apócrifo. Déjame explicarte algo. Sí, dígame. Déjame explicarte algo. Vale más la cultura y la raza que la escritura y que también la teología. Sí, pero ¿qué Te te...? pongo un ejemplo Sí, dígame. fuera de la teología, porque me gusta dar ejemplos para poder que me entiendan. Sí. Tú eres cubano, me dijiste.
Sí. ¿Qué tú crees de Fidel? Nosotros no nos metemos en política, ni opinamos, ni damos opiniones. Es un gobernante, como dice Romanos 13, que dice que los gobernantes están puestos en sus posiciones relativas. Pero nosotros ni Exacto. opinamos ni a favor ni en contra. Sabemos que el mundo, dice la Biblia en Santiago capítulo 4, verso 4, que No, la... pero yo no te estoy pidiendo una opinión ni a favor ni a contra. ¿Qué tú crees? ¿Es una opinión constructiva? Puedes tú tomarla. ¿Ha sido un hombre que ha hecho el bien o ha hecho el mal? ¿O ha sido un hombre que ha hecho según él o según... Yo le voy a dar la respuesta con la Biblia. Cristo, cuando estaba en el desierto, una de las tentaciones del diablo fue, si me haces un acto de oración, te voy a dar los reinos de la tierra. ¿Quiénes son los que están controlados por Satanás y el diablo? ¿No son los gobernantes? ¿Gobernante? Esa es mi respuesta. Ok. Esa es tu respuesta. Yo te la acepto. Ahora bien, esa es la respuesta que tú me estás dando. Si yo busco entre más cubanos, van a decir que judíos. Que está gobernado por ellos. Para explicarte lo de la teología. Sí, diga. ¿Okay? Si ellos, ahora mismo tú me estás diciendo dónde están los errores escriturales y las traducciones. Quiere decir que cuando los griegos, los hebreos, los romanos traducían, también tenían sus errores. O sea que no hay ciencia cierta de que yo te lea a ti la versión lineal, que yo lea la de Reina Valera o que te lea directamente. Tendríamos que tener el Torá escrito por los patriarcas. Que esos son los verídicos. Pero recuerde que Juan no se equivocó al escribir. Juan escribió bajo inspiración divina. El apóstol Juan no se pudo haber equivocado. Que el apóstol Juan, cuando escribió el Evangelio... No se equivoca en la revelación. Pero en lo escritural puede tener una tilde que se le haya ido. Déjame hacer una pregunta. Porque veo que usted no domina el idioma griego. Yo estudio griego. He pasado seminarios de griego. Ajá. Quiero hacerle algunas preguntas sobre la Trinidad y quiero que usted sea sincero conmigo. He visto hasta ahora que usted es una persona pasible, que se puede conversar con usted. Quiero hacerle 5 preguntas. Mi primera pregunta es, Okay. ¿la expresión Dios encarnado aparece en la Biblia? Sí. ¿Me puede mostrar el texto donde dice Dios encarnado? ¿Aplicado a Cristo? Dice Juan, capítulo 1, verso 1. Te lo he repetido varias veces. Y en el principio era el verbo, era el Ruach. ¿Okay? Y ese verbo era Dios. Y vino y habitó entre nosotros, hablando de Jesús. La única forma que él ha habitado es esa, en carne. ¿Okay? Y ese verbo era la luz de los hombres a raíz de la revelación de la palabra divina. El hombre no entendía, hablando de los fariseos. Sí, pero no me entiende la pregunta. La expresión Dios encarnado, por ejemplo, le voy a explicar. En Juan capítulo 1:14 dice que el Lobo se hizo carne. Déjeme buscarle la expresión para que usted me entienda. En Juan 1:14 dice el texto, y el verbo carne se hizo. Sí. Si la Trinidad y los apóstoles, principalmente el apóstol Juan, entendía que Cristo era el Dios encarnado en la tierra y que estuvo con los apóstoles, tenía que haber utilizado la expresión en vez de la expresión en griego kai hologo sar egeneto, o sea, y el verbo carne se hizo, debería venir en Juan capítulo 1 verso 14 de esta forma, kai hologos sar Seos egeneto. O sea, el texto diría en Juan 1:14, el verbo carne se hizo. Debería decir, y el Dios carne se hizo. Debería venir el término Seos ahí en Juan 1:14. Por eso lo estoy diciendo. Si en la Biblia aparece en varias ocasiones, dicho por los apóstoles, Dios fue hecho carne. Es mi pregunta, es mi premisa hacia usted. Pues por eso te estoy hablando de raza y cultura. Depende de quién lo escriba. Yo te voy a decir, Dios se hizo humano. Dios habitó un cuerpo. Dios, y me
No me entiende la pregunta. Jairo, no me entiende la pregunta. La expresión Dios encarnado que utilizan las iglesias para explicar la Trinidad aparece en la Biblia. Dios, así literalmente, Dios encarnado aparece en la Biblia. La palabra carne. La palabra carne no aparece en la Biblia. No, en Juan 1.14 sí aparece carne. El verbo se hizo carne. La palabra sarca. Pues, exacto, por la palabra carne. O sea, si dice divino y habitó entre nosotros, ¿ok? Está hablando en un sentido, ¿qué te digo? Espiritual. Por ejemplo, Está hablando de un neuma. más sencillo, Jairo, más sencillo, pastor. La expresión Dios Hijo aparece en la Biblia. Sí, ¿Dónde? lo habla en Romanos, lo dice Pablo, lo dice en Corintios. Pero dígame el texto. O sea, Dios Hijo. Seos Dios, Hiu, que es la expresión griega. Seos Hiu es la expresión griega. Dios Hijo. ¿Aparece en la Biblia? ¿Me puedo citar el texto? no te lo puedo citar, no lo tengo de memoria. Pero sí te lo puedo buscar con más despacio y dártelo. Por ejemplo, La cita. Dios Espíritu Santo aparece en la Biblia también. No, eso nunca lo he escuchado. Dios Espíritu Santo no. ¿Y por qué se enseña en las iglesias Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Cuando no aparece en la Biblia. Se supone que los tres hacen una función y un trabajo colateral y bicolateral. ¿Ok? Cuando Jesús, te expliqué, cuando Jesús dice, me voy, no os dejaré solo, hablando en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante, no os dejaré solo, enviaré al Consolador para que esté en vosotros y con vosotros. Tenemos el Espíritu Santo en última función. Sí, el Consolador, el Parácletos. Cuando hablamos de Juan, el Parácletos, cuando hablamos de Juan, que dice y vino y habitó, estamos viendo que el Padre viene y toma forma. Y luego cuando Jesús es bautizado, vemos la voz que baja y desciende del cielo y dice, este es mi Hijo amado. O sea, tenemos tres personas trabajando en unidad. Tres personas. ¿Ok? La relación de tú puedes decir Jairo, Harold, Inés, que son mis tres hijas, ya tú me estás hablando de tres personas. Pero los tres somos uno, padre, hijo e hija. El texto que usted me está citando, es Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. 17. Cuando Cristo se estaba bautizando. Exacto, donde quiera tú ves que se hace énfasis, donde Dios está hablando de su hijo directamente, y el hijo va cuando fue a partir los panes y los peces, dijo, Señor, para que vean que tú y yo podemos refutar la palabra. Igual y lo repite en Marcos, lo repite en Lucas. ¿Okay? Dice, tú y yo somos uno, y para que el mundo crea, y tú lo has leído también. Usted va a buscar. ¿Qué sucede? Vemos la unidad, donde Jesús mismo, por el labio de Jesús, dice que son uno. Los discípulos después siguen predicando. Usted puede buscar el texto de Juan 10:30 en su Biblia, un momento. Juan 10:30. Sí, vamos a buscarlo. Juan 10:30. Bueno, yo tengo aquí la interlineal, griego, español, por Francisco La Cueva. No estoy utilizando ni mi traducción, Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, ni la Reina Valera. Por ejemplo, en Juan 10:30 dice... ¿No está usando un compendio? No, estoy usando el texto griego, que es más importante que su traducción Valera y más importante que la traducción de Nuevo Mundo de mi Biblia, de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En griego dice de esta manera, ego kai ho pater gen esmen. Ahí en la palabra uno es un artículo indeterminado, pero hace función de número cardinal.
Estamos hablando del número cardinal gen, que es neutro. Este mismo número cardinal no significa unidad en sustancia y esencia. Usted va a buscar Juan 17, capítulo 17, un momento para explicar y contrastar el texto de Juan 10:30. Juan 17, un momento. Juan capítulo 17, lea el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, ¿ok? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la misma expresión que aparece en Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno, número cardinal gen en neutro, en griego, ese mismo número cardinal en neutro gen, que su fonética es gen, aparece en Juan 17:21, aplicado a los apóstoles, aplicado al Padre y al Hijo. Para que ellos sean uno, gen, neutro, con nosotros. Quiere decir que los apóstoles son una trinidad con el Padre y el Hijo, porque dice que están en unidad, son uno, igual que el Padre y el Hijo. Es mi pregunta. Están en unidad. Entonces Juan 10:30 no sirve para apoyar la Trinidad de que el Padre y el Hijo son una sustancia y una esencia. No sirve. Bueno, depende de cómo tú lo veas. Bueno, el griego lo exige en Juan 17:21. Ahora, una pregunta. ¿Tú estudias la Biblia para saber Biblia o estudias la Biblia para conocer a Dios? Bueno, yo estudio la Biblia de dos maneras. Para edificarme a mí mismo y estar en presencia de Dios. Y la segunda, para saber la verdad. Escudriñar la palabra. La Biblia dice en Juan capítulo 14 que la verdad es Jesús. Exacto. Yo soy el camino, la verdad. Exacto. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Para llegar a Jesús yo no necesito teología, ni tú, ni nada, ni ninguna religión. No estamos hablando de teología, estamos hablando de etimología gramatical. Sí, pero yo te estoy haciendo una pregunta ahora. Sí, dígame. ¿Tú estudias para saber literatura o para conocer a Dios? Porque nosotros la predicamos para conocer a Dios. Es la diferencia, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, más la palabra de Dios no va a pasar. Pero ¿cómo usted sabe, cómo usted puede saber, Jairo, como pastor de la iglesia? ¿Usted es pastor principal en la iglesia o es copastor? No, yo soy el pastor principal. Principal, en Miami. Sí. Ajá. Ajá. ¿Cuántas ovejas usted tiene? 1.300. 1.300. Y algunas iglesias fuera, dentro y fuera del país. Quiere decir que usted es un pastor conocido ahí en Miami. O sea, que pastorea en varias iglesias, no solamente en la iglesia principal de usted, en otras iglesias. Usted debe tener en cuenta que la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado con la filosofía y con la tradición de los hombres. Y Pedro dice que muchos indoctos, inconstantes, tuercen la escritura para su propia perdición. Entonces, usted sabe como pastor, exacto, usted mismo tiene una biblioteca, detrás de usted tiene una biblioteca con libros de teologías, comentarios bíblicos, tiene diccionarios exhaustivos del hebreo y griego, y tiene que tener en cuenta de que hay Biblias en paráfrasis que distorsionan el original. Cuando eso sucede yo no utilizo eso ni lo predico, porque sé que está la mano del hombre metida ahí, hay ideología humana. ¿Y usted cree que la Reina Valera no puede estar en la mano del hombre en algunos textos de la Biblia? Todas, la Reina Valera, la evangélica, la de Testigos de Jehová, los mormones, todas. El que no tiene a Cristo en su corazón, yo por eso te dije ahorita, yo soy evangélico. El evangélico significa que predico el evangelio, no adulterado. Antes de yo predicar y tomar un libro teológico y hablar de eso, yo duro 4, 5, 6 horas orando para que Dios me revele lo que tengo que predicar. No uso mucha teología. En mis predicaciones no. Soy bien humano y ahora cuando estoy dando la clase de teología, sí. Yo hablo teología los lunes en el instituto cuando estoy dando clase. ¿Entiendes?
Por eso yo te hice la pregunta. Una cosa es poderme nutrir de mucho conocimiento. Hay gente que no son ni testigos evangélicos de Jehová, ni son cristianos, ni nada, y saben más Biblia y más que tú y que yo, pero están huecos espiritualmente porque simplemente no buscan a Dios. Quieren saber y conocer. ¿Me entiendes? Pero si yo busco a Dios de manera errónea, ¿usted cree que Dios puede estar bendiciendo? ¿Cómo es? Si yo busco a Dios de forma errónea, si yo busco a Dios, por ejemplo, pensando que es un Dios trino y no lo es en la Biblia, ¿Dios estaría aprobando mi forma de oración? Pueda que sí. La mente de Dios es infinita. Lo que Dios, para bendecir a una persona, Dios no necesita que nadie sepa Biblia, porque Él es Dios. Él ama al pecador, pero no ama lo que hace el pecador. Ama el pecador, no el pecado. Entonces, aunque una persona esté erróneamente, Dios lo que tiene los brazos abiertos, esperando que una persona se humille ante su presencia. Yo podré saber más Biblia que tú, más teología que tú, yo podré saber más lo que sea. Y si tú con una humildad vienes a la presencia de Dios y te humillas a buscarle, mi teología es vana, es como los fariseos, que le decía sepulcro blanqueado, le decía el Señor. Sabían mucho, demasiado, pero desconocían realmente la voz de Dios hablando en el término espiritual. Por ejemplo, en mi caso, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo tú crees que yo me hice pastor? ¿cómo? Dame una idea. ¿Cómo tú crees que yo me hice pastor? ¿Tú has visto predicaciones en mí en Facebook? Sí, la he visto. Okay. Yo no monto teatro, ni predico un bosquejo que me aprendí. Yo hablo revelación, que Dios me revela. Yo me hice pastor a los 22 años, cuando conocí a Cristo en un hospital y me iban a cortar una pierna derecha, que me caían 1000 libras de acero. Sí, 1000 libras de acero. Un año en un hospital. Ningún médico podía hacer nada. Absolutamente nada. Había que cortarme la pierna porque se me estilló por todos lados. 10 operaciones para sacarme las estillas, del tobillo a las rodillas. Si quieres, ahorita está en cámara, te puedo enseñar las cicatrices y todo. No había esperanza. Y un día, 4 días o 5 días antes de ir a cortarme la pierna, allí llegó una señora y me habló del amor de Dios, de la misericordia de Dios y que Dios hacía milagros. Cosa que yo refuté y le dije, mira, a mí no me hable de eso, porque si Dios fuera bueno, yo no estuviera en este hospital. Ya me dijo, pero Dios te preservó la vida. El tubo pudo haberte caído en la cabeza, fue 1000 libras de acero que me cayeron encima. El Señor oró por mí, hice esto, yo creí en un milagro, y a mí se me formó un hueso en esa pierna. Esto fue en Conérico a los 22 años. Vienen los médicos, se quedaron exhaustos, me comenzaron a examinar, vino la prensa, yo no sabía inglés, yo tenía 3 meses en el país, acababa de llegar. No era mi primer trabajo y pasé y Dios se me reveló a través del tiempo. Después Dios se me revela y me habla audible, una voz audible viene y me habla y me dice para él. Entonces de ahí en adelante yo comienzo a dedicarle mi vida al Señor, porque entendí que hizo un milagro en mi vida, porque me salió un hueso allí que los médicos no sabían cómo explicarlo. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de ellos? Cuando me tiraron, que yo le decía que podía mover los dedos de los pies. Y me decían, es imposible que tú la muevas, no tienes nervios, te la vamos a cortar. Digo, no, yo la estoy moviendo. Y cuando intentaron, no veían nada. Hasta que le moví un dedo, corrieron conmigo.